Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hoy nos vamos a centrar en el modelo aristotélico de comunicación, como uno de los primeros modelos que se pueden de alguna forma estructurar, se pueden analizar en cuanto a la comunicación humana, ¿no? Esto está sacado de un texto la mayor parte de estos contenidos, de un texto de Eudeva, que habla justamente del arte de la retórica. La retórica, pensémoslo como el arte de convencer, el arte de persuadir, el arte de hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga, pero a través de las palabras, ¿no? A través de la imposición, no de la violencia, no sino a través de las palabras. Pensemos en ese arte, ¿no? El arte de convencer al otro. Bueno, y para hablar de convencer, pensemos también en el poder de la lengua, ¿no? Este órgano humano que tiene una capacidad mucho más importante que otros órganos. Tiene la posibilidad de persuadir. Pensemos en las cosas cotidianas, ¿no? Cuando vamos a comprarnos alguna ropa a un negocio y el vendedor nos dice, te queda pintado, te queda hermoso, sos otro. Sabemos que es mentira y demás, que puede ser verdad o puede ser mentira. Pero de alguna forma el vendedor está trabajando el poder de la lengua, el poder de la palabra, y nos está tratando de persuadir. Y bueno, muchas veces sí, nos persuade, nos convence, porque bueno, nos dice algo lindo y bueno, y ahí estamos a su servicio y nos quedamos con ese producto del cual nos habló. También pensemos que tiene la posibilidad de sanar la lengua, ¿no? Vamos a remitirnos a la psicología, ¿no? Pensemos en el psicoanálisis, como los profesionales de la salud mental, cuando hacemos terapia, nos tratan de poner en palabras nuestros problemas que quizás no podemos verlos tan explícitamente como algún problema físico, sino que tratan de poner en palabras algún trauma que venimos llevando y demás. Entonces, cuando lo reconocemos, lo ponemos en palabras, es el primer paso para poder corregirlo, para poder sanarlo, ¿no? Qué poder impresionante que tiene la palabra. Así como puede sanar, también puede derribar, ¿no? Cuando nos dicen algo feo, algo que nos duele, algo que nos hiere profundamente, bueno, a través de la palabra nos pueden causar mucho daño. También pensemos, no sé, en enamorar, ¿no? Es una posibilidad de la palabra, ¿no? Mirá lo que me dijo, mirá, no sé, estas palabras lindas y demás, también, bueno, a través de la palabra se puede enamorar. Pero todo este poder de la lengua, como pusimos acá, ya obviamente no es algo nuevo. Ya hace 2500 años, en la Grecia antigua, también existía este poder de la palabra. Pensemos un poquito en la primera civilización occidental, de la cual nosotros tenemos muchas cosas que traemos hasta hoy en día. Hace 2500 años tenemos que pensar cómo era la vida en esa Grecia antigua. Pensemos que había tiempo para el ocio, había tiempo para que la civilización de ese momento pueda debatir ciertas cuestiones, pueda acercarse a conversar sobre cuestiones públicas. Se basaban en el comercio y había una democracia incipiente, una democracia obviamente en la cual las mujeres, los esclavos no votaban, pero bueno, había gran parte de los temas eran sometidos a debate para terminar, para ciertas resoluciones y demás, ¿no? Pensemos también que la particularidad de esta democracia es en la cual todos los habitantes de esa Atenas antigua en algún momento de su vida llegaban a ser funcionarios públicos, llegaban a estar en el Senado, ¿no? Entonces, bueno, pensemos qué distinta sería nuestra vida hoy si todos pudiésemos llegar, aunque sea por unos meses, a la vida pública, a la vida políticamente pública, ¿no? de funcionarios. Bueno, para que tengan una idea de la importancia de la oratoria en ese momento, pensemos que existía algo que se llama el ágora, algo así como la plaza pública que podemos llegar a conocer nosotros en el mundo contemporáneo, un lugar donde todos se acercaban a verse, a conectarse, a conversar, a debatir cuestiones de la comunidad y demás. Estar en público era estar en el ágora, ¿no? Pensemos en esa enfermedad agorafobia, ¿no? El miedo a estar en público, ese trauma mental. Bueno, agora es justamente de estar conviviendo con otras personas ciertas cuestiones públicas. Bueno, entonces esta vida en la agora es tan importante que la pena más dura que podía recibir un
un ciudadano de la comunidad de ese entonces, la pena más dura no era la pena de muerte, que todos, cuando lo charlo en las clases, todos piensan en la pena de muerte. No, la pena más dura era el ostracismo. La pena más dura era que te manden al destierro, que te manden, no sé, 10 años a una isla solitaria del mar Egeo, supongamos. O sea, eso era peor que la muerte aún. O sea, que la vida pública era tan importante que salirse de ella era como de alguna forma estar muerto en vida. Y bueno, esta vida pública necesitaba mucho de la palabra, porque para llevarse a cabo las cosas necesitaban convencer, persuadir al otro. Y va a ser Aristóteles, piensen en orden cronológico, los más conocidos, ¿no? Sócrates, Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón. Platón más o menos en el 300 a.C., todas estas cuestiones que tienen que ver con la oratoria de ese momento, las va a organizar y va a armar lo que va a llamar la tecné retorique, algo así como la máquina retórica. Una máquina preparada para organizar nuestras cuestiones argumentativas y poder ejecutarlas mejor. Pensemos que la oratoria era muy, muy importante, como le acabo de decir. De hecho, se contrataban oradores. A ver, tengo esta cuestión, bueno, vení, ayúdame a defender con los argumentos. Utilizar la máquina retórica, organizar los argumentos en tu cabeza y exponer de la mejor manera. Bueno, después vamos a verlo esto mucho en el ámbito legal de la abogacía y demás, la máquina retórica. Y esta máquina retórica, dedicada a persuadir, convencer, Aristóteles la va a dividir, la va a dividir en 5 partes, ¿no? Va a haber 5 instancias, de las cuales nosotros vamos a tomar 2 nada más. Va a hablar de la dispositio, que es la de poner en orden los argumentos. O sea, no es cuestión de lanzar así lo que se me viene a la cabeza, no, yo tengo que ponerlos en orden antes de ejecutarlos. Después va a hablar de la inventio, cómo decir lo que quiero decir. O sea, yo quiero decir ciertas cuestiones, bueno, ¿cómo me organizo mejor? ¿Cómo hago mejor, cómo organizo mejor los argumentos como para decirlo de la mejor manera y que lleguen de la mejor manera los argumentos? Después va a hablar de la elocutio. La elocutio va a tener que decir como la forma en la que me expreso y demás. Va a hablar de la memoria y va a hablar del actio. Bueno, la memoria es cómo puedo memorizar todas las cuestiones que tengo que decir. Y el actio, pensemos, ¿no? En la actuación, se arrodillaba, se tiraba en el piso, o sea, ¿qué actuaciones tiene que tener un orador? Bueno, nosotros vamos a hacer hincapié en las 2 primeras, en las otras un poco, no sé, la memoria hoy en día con los dispositivos, de hecho, desde que se inventaron las formas de escritura y demás, la memoria quedó un tanto obsoleta. Y el actio, bueno, no sé, dejémoslo para otra instancia, porque desde que justamente se empezó a argumentar a través de la escritura, también quedó un poco rezagado a través del tiempo. Bueno, vamos a centrarnos en la dispositio, en poner en orden. ¿Cómo pongo en orden yo los argumentos? Y esta dispositio va a contar de 4 partes. El exhortio, que es, digamos, algo así como la introducción. El exhortio es la introducción, pero es llegarle al corazón al orador, al destinatario, llegarle al corazón, apelar a su complicidad, tomarlo de alguna forma, llamarle la atención, estoy acá, escúchame, prestame atención, es interesante lo que tengo para decir, no es una presentación de hola, yo soy tal y tal, no, acá estoy yo, escúchame que es interesante lo que tengo que decir, es despabilar al público, de alguna forma. Hay técnicas interesantes de cómo despabilarlo. Tengo algo para decir. Después tenemos la narratio. La narratio es contar los hechos de lo que se va a argumentar, narrar los hechos, es preparar el terreno fértil para la etapa la etapa siguiente que va a venir, que es la confirmatio, que va a hablar de los hechos de la narratio y lo va a confirmar, va a decir el porqué de los hechos, o sea, cómo solucionar los hechos, si decimos que en la narratio se habla del problema, en la confirmatio se va a decir cómo solucionar estos problemas, ¿no? Y dentro de la confirmatio, obviamente, que esto es un resumen, ¿no? Hay una resumen que se llama la argumentatio, que va a decir que quizás es mejor los argumentos fuertes al principio, más débiles en la parte siguiente y finalizar con argumentos más fuertes aún todavía, ¿no?
son estrategias para orar mejor. Y al final vamos a hablar del epílogo, el cierre, es la síntesis, es hacer un pequeño balance de todo lo que se dijo y cerrar con algo que le quede, ¿no? Algo que le mueva adentro al receptor o al jurado, a quien escucha o a quien me lee o a quien es mi destinatario. Entonces es un resumen por un lado y por otro lado es dejarle algo, no sé. Leía por ahí que en Roma después mostraban, por ejemplo, en un juicio mostraban el puñal con el que se había asesinado a una persona, o mostraban la cara del hijo que le había quedado huérfano después de tal o cual situación. O sea, es un cierre fuerte, ¿no? Si nosotros tenemos que pensar en argumentos de la razón en este esquema, vamos a pensar en la narratio y la confirmatio. Argumentos más vinculados a la razón, a la lógica, ¿no? Vamos a pensar en estas instancias centrales. Y si vamos a pensar en la emoción, en el golpe al corazón, en el sentimiento y demás, vamos a pensar más en el comienzo y vamos a pensar en el final, ¿eh? En el exhortio y en el epílogo vamos a meter la emoción. Así que bueno, este es un pequeño resumen de esta instancia, de dispositivo. Y bueno, seguimos pronto con estos temas.